Buenos amigos, hay muchos temas de interés en el ámbito económico, así que vamos a ver qué nos trae Henry Obrar en su sección económica de esta propuesta de la noche. Así que adelante, don Henry. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Asimismo, Manuel, muy buenas tardes. Saludos a todos los amigos de Propuesta de la Noche. Yo soy Henry Ebrard y es tiempo para que revisemos lo que acontece precisamente en este mundo económico y financiero tan cambiante, tanto en lo local como en lo global. Por supuesto, habrá de comentar la antesala de las palabras del presidente de la República esta noche, haciendo el relato de lo que ha sido el primer año de gobierno. Obviamente muchas cosas se esperan en la parte económica, pero antes de esto vamos a revisar, como siempre, lunes, miércoles y viernes, los principales indicadores económicos. Dentro de las buenas noticias, el desplome de la cotización del petróleo bruto a nivel internacional, especialmente en Nueva York, continúa hoy. El petróleo baja 3.2%, para perder $2.14 y cerrar en apenas $64.45. Quiere decir que en las últimas 2 semanas el petróleo ha bajado un poquito más de $10. Eso será suficiente para traducirse aquí en República Dominicana en baja del precio, quizá no tan rápido, porque lo que está aconteciendo en el mercado del petróleo bruto sin refinar no está ocurriendo así, porque con la temporada de verano y la recuperación de la economía de Estados Unidos, la demanda por combustible destilado, refinado, como las gasolinas especialmente, sigue alta. O sea que esta caída de los precios del petróleo no se ha reflejado todavía en los precios de las gasolinas, y esto recordamos de que lo que principalmente se importa en la República Dominicana son productos ya terminados. En el caso del oro, a diferencia del petróleo, el oro en las últimas 2 semanas ha ido recuperándose después de una fuerte baja que casi lo lleva a $1,700 la onza, y hoy cierra en $1,790, apenas a $10 de este nivel de 1,800. En el caso de la relación peso dominicano y dólar de los estadounidenses, después de subir 5 centavos en el día de ayer, hoy el dólar baja 2 centavos, de 57.21 a 57.19. Quiere decir que por lo que va de este mes de agosto, el dólar ha bajado un poquito, muy poco, 2 centavos, pero ha bajado. Y desde el inicio del año estamos hablando de una baja de la tasa del dólar equivalente a $1.13. Si comparamos esta tasa de hoy, repito, 57.19, de acuerdo a el informe diario de tipo de cambio del Banco Central de la República Dominicana, comparamos esos 57.19 con la tasa de hace exactamente un año atrás, que era en 58 pesos con 48 centavos, quiere decir que el dólar ha bajado frente al peso dominicano en $1.23. Eso equivale a una revaluación del peso dominicano en 2.20%. Ha sido una de las grandes sorpresas de este año. Obviamente, el viernes podremos comentar con conocimiento de causa las palabras del presidente de la República esta noche. Recordamos que inicialmente iba a dar sus palabras el lunes, pero por motivo de la tormenta Grace, que de hecho la tormenta Grace, que había sido retrograda a depresión tropical, ya hoy, esta noche, ya clasifica como huracán. Nuevamente tuvimos mucha suerte. Entonces, esta noche el presidente de la República va a dirigirse al país, hacia un recuento
de lo que ha sido el año 2020-2021 y lo que han sido los logros de su primer año de gestión. Ha habido especulación porque muchas noticias estarían confirmando la cercanía del inicio de las discusiones sobre la reforma fiscal en el Consejo Económico Social, de que él pudiese referirse a eso. No estoy tan seguro porque eso causaría un ruido por encima de lo que debe ser el objetivo de la comunicación de esta noche, mencionar algunos de los logros importantes. Para mí, en la parte económica, definitivamente yo considero que un logro que ha sido definitivamente muy importante ha sido la recuperación de la confianza, que se ha traducido por el final de la crisis del dólar o del peso, mejor dicho, en el mercado local el año pasado. Recordemos que la semana antes de celebrarse las elecciones a principios de julio del año pasado, la devaluación superaba 7 pesos, estábamos en una devaluación de casi un 15%, y había mucha preocupación con el tema del mercado cambiario. Haber recuperado la confianza en el mercado cambiario para mí fue uno de los grandes logros. Otro logro importante había sido la continuación de los programas de apoyo a los hogares y a la economía en sentido general, que habían sido iniciados en la administración anterior y que fueron prorrogados en 2 oportunidades por las actuales autoridades. Y en sentido general, pues la recuperación misma de la economía con dentro de los grandes logros, lo que ha sido la recuperación asombrosa en su rapidez y en su magnitud del sector zona franca, cuyas exportaciones este año van a superar los 7.000 millones de dólares. Entonces, el viernes pues estaremos comentando las palabras del presidente de la República, así que les invito a que me sigan allá en mi cuenta de Twitter, @EbrardH, y por supuesto esperamos comentar con ustedes la economía este viernes, mismo lugar, misma hora. Hasta luego, cuídense mucho. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Bueno, muchísimas gracias, Henry Ebrard, por sus informaciones y comentario económico. Barriuso, una información importante para productores de cerdo de Montecristi y Dajabón, donde justamente arrancó la fiebre porcina africana. Hoy el Ministerio de Agricultura está informando que hasta la fecha han sido sacrificados 30.991 cerdos en las zonas afectadas. Son alrededor de 14 o 15 provincias a donde se ha extendido esta enfermedad que mata a los cerdos. Y para mañana jueves se está anunciando que en Montecristi se van a compensar a 91 productores, a los cuales se le entregarán 8.447.000 pesos en compensación por los cerdos que han sido sacrificados. Y en Dajabón se van a compensar a 62 que van a recibir en conjunto 12.970.000 pesos. De acuerdo a Agricultura, el brote de fiebre porcina africana hasta ahora se ha concentrado en las provincias que originalmente se detectó, alrededor de 14, y no se ha extendido hacia otros puntos del territorio nacional. Esto es lo que está diciendo Agricultura. Mira, Barriuso, el discurso de los talibanes y dirigido fundamentalmente a provocar confianza en Occidente, pero también entre la propia población de Afganistán, no se está compadeciendo con los hechos. Lo que están informando agencias de prensa es que pocos días después de que el talibán retomara el poder con la toma de la capital Kabul, es decir, que a partir de entonces, pocos días después, el discurso ha sido de que van a respetar los derechos de la mujer, que no van a asumir venganza
contra antiguos opositores o antiguos miembros del desplazado gobierno, pero la realidad te está indicando otras cosas. Cosas sencillas como por ejemplo que seguidores del Talibán a vallas comerciales donde se exhiben, por ejemplo, anuncios que muestran a la mujer con vestimenta, es decir, promoviendo vestido a la forma muy occidental, han sido dañadas con pintura blanca. Las mujeres ya incluso han dejado de vestir al estilo occidental. Y en el caso de los hombres, por y te repito, cosas sencillas, en el caso de los hombres ya ha abandonado el usar pantalones jean para retomar la vestimenta original musulmana. Y se está hablando de que una influencer, por ejemplo, muy popular en Afganistán, fue agredida salvajemente en las calles de Kabul. Y hay otros casos, por ejemplo, de mujeres que practican deporte que están deshaciendo sus redes sociales porque tienen temor a represalias. Es decir, que hay mucho temor. Hoy se está informando de que el Talibán reprimió violentamente una marcha de protesta en el este de Afganistán. Eso fue ayer, una inusual muestra de disenso en el momento que los dirigentes se reunían con funcionarios del gobierno repartidos por las potencias occidentales al que acaban de derrocar. Un funcionario de salud afgano dijo que la represión dejó como saldo un muertos y 6 heridos. Habló bajo la condición de anonimato por no estar autorizado a informar a la prensa. Por su parte, los Emiratos Árabes Unidos informó que el presidente afgano Arham Chami Ghani y su familia está en el país por consideraciones humanitarias. Cada acto de los insurgentes, desde la ofensiva relámpago que los llevó al poder, está siendo observada estrechamente. Ellos dicen que han cambiado y no volverán a imponer las medidas draconianas de su anterior régimen, bajo el cual eliminaron prácticamente todos los derechos de las mujeres, realizaban ejecuciones públicas y dieron refugio a Al Qaeda en los años anteriores a los ataques del 11 de septiembre a las Torres Gemelas en los Estados Unidos. Pero muchos afganos se muestran escépticos y la respuesta violenta a la protesta del miércoles acrecientan el miedo. Miles están corriendo al aeropuerto y la frontera para huir del país. Muchos más se ocultan aterrados en sus casas desde que los insurgentes abrieron las cárceles y arsenales. Imágenes de videos posteriores mostraban al Talibán disparando al aire y atacando a gente con bastones para dispersar a la multitud. El reportero local de Associated Press dice que fue golpeado por un talibán y su camarógrafo cuando intentaban cubrir la protesta. Entre tanto, videos del valle de Pasjiri, al norte de Kabul, un baluarte de las milicias de la Alianza del Norte que se aliaron con Estados Unidos contra el Talibán en el año 2001, parecen mostrar a posibles líderes de oposición reunidos en esa zona. Es la única provincia que aún no ha caído en poder de los talibanes. De todas maneras, lo cierto es esto. Hay mucho escepticismo en torno a la conducta que van a exhibir los talibanes. Yo no creo particularmente que ellos vayan a cambiar esas leyes islámicas demasiado draconianas, radicales y ortodoxas, fundamentalmente contra las mujeres, porque ya se está hablando de que están tocando a las puertas de muchos opositores y hay un relato que se puede palpar, leer en las redes sociales, que es un caso que a mí me parece que ilustra bastante la conducta de esta gente, y es que tocaron a la puerta de una mujer
insistentemente. Cuando ella abre su puerta, le dice que debe cocinar para los talibanes. Ella dice, le relata que es muy pobre, que no tiene recursos para cocinar, y sencillamente esa mujer es fusilada en el acto. Son versiones que corren en las redes sociales, pero Occidente, particularmente Estados Unidos, que llegó a un acuerdo con los talibanes, dice que estarán vigilantes sobre la situación en Afganistán. Pero esto indudablemente que retoma el pasado en ese país musulmán, Barrios. Bueno, lo que es evidente a mi manera de ver que los talibanes tienen poca prensa, pocas relaciones públicas, tienen una mala imagen. O se ha creado una imagen de ellos que los tilda o los dibuja como criminales, individuos intolerantes, cosas así, ¿verdad? Entonces, fíjate que todo lo que se dice es que llegan a Afganistán y para restar el valor protagónico de ese acontecimiento de desalojar a quienes ocuparon Afganistán por 20 años, como es al ejército de Estados Unidos o a todo aquello y todo lo que derivaba de aquello, a desmontar todo esto, lo que están diciéndoles es que ustedes tienen que cambiar. Si ustedes no cambian, ¿cómo ustedes van a llegar aquí, verdad? Pero eso lo están diciendo fuerzas terceras y desde fuera de Afganistán. Fíjate cómo son la situación, cómo se maneja todo ese tinclado para hacer una oposición de opinión pública a este pueblo de los talibanes, porque cuando uno ve el talibán, uno se recuerda de toda la Torre de Mela, se recuerda de aquello y está como asociado al terrorismo. Ayer o otro día yo decía que son fundamentalistas, es su gran plataforma, lo que define su estilo de vida está sustentado en una religión, y esa religión ellos es como su plataforma ideológica, por decirlo de alguna manera, y tiene obviamente que reflejarse en sus decisiones políticas, en su economía y en su forma de relaciones sociales, porque en el sustrato de todo aquello, cuando ellos dicen que la mujer tiene que vestir de una manera y el hombre de esta tal cual, lo que están es reivindicando patrones culturales de esa población. Entonces no puedo, yo por lo menos no lo juzgaría a partir de mi forma de vida de aquí, de este lado del mundo, con respecto a cómo son ellos, porque son sociedades distintas. Ellos y nosotros somos sociedades diferentes. Entonces, lo que hay que ver cómo van a evolucionar esta situación y cómo va a acontecer ese mundo islámico que está tratando de recuperar sus espacios de cara al propio Estados Unidos, y si bien ahora aparentemente van aliados a otras fuerzas como China por un lado o con Rusia, lo cierto es que ellos andan buscando su propia identidad, y yo creo que el mundo islámico más temprano que tarde lo veremos como tal como son, y ellos ya en su propio territorio y en su propia dimensión. Sí, bueno, estas guerras tienen un origen religioso, es decir, los talibanes son sunitas, y como sunitas se enfrentan a otra secta o tendencia religiosa del Islam, es decir, de los musulmanes. Y todo esto lo que explica la vigencia de estos conflictos en el lejano oriente. Mira, Barriuso, hoy el presidente de la República, mejor dicho, ayer envió una carta al Congreso Nacional solicitando extender el periodo de emergencia por otros 28 días por otros 45 días a partir del 28 de agosto. Esto ocurre en momento en que el propio gobierno auspicia un agresivo proceso de desescalada, es decir, de eliminación de confinamiento, incluso con levantamiento de toque de queda, tanto en el Distrito Nacional como en la provincia de la Altagracia, y evaluando tomar medidas similares en otros puntos del país donde se pueda lograr que el 70% de su población esté ya inoculada con 2 dosis de la vacuna contra el COVID-19. A mí me parece que en esta ocasión esa solicitud del presidente Luis Abinader no pasará sin mayores problemas, como han ocurrido las anteriores solicitudes de extensión de periodo de emergencia. ¿Por qué? Porque prácticamente el país ha retornado a la normalidad, y si ya de lo que se está hablando es de que
las demarcaciones del país que logren alcanzar el 70% o más de vacunados, se le va a eliminar el toque de queda. Me parece que tender el periodo de emergencia no tendría otro tipo de justificación a no ser la facilidad que ofrece este periodo de emergencia para la realización de contrataciones, para compras públicas o contrataciones de servicio. Es decir, todo se reduciría a la rapidez que en términos burocráticos el gobierno puede emplear para hacer contrataciones de compras o contrataciones de servicios que se relacionen con el combate a la pandemia. Pero ya habría que ver el comportamiento de la pandemia, pero vuelvo y repito, no creo que en el caso de los bloques de legisladores de oposición, aunque están en minoría en ambas cámaras, no creo que en este caso vayan a aprobar de golpe y porrazo esta nueva solicitud del presidente de la República, porque repito, aquí hay una situación ya bastante diferente a las situaciones que observamos en el pasado reciente. La positividad del COVID ha bajado en términos históricos desde que se inició la pandemia en el mes de marzo. Los casos de contagio que se están registrando oscilan entre 100 y algún día se pueden registrar 300, es decir, que son muy mínimos. Y el propio gobierno ha dicho que tiene controlada la pandemia, que tiene bajo control la pandemia y que por eso la actividad económica en el país ha sido reactivada prácticamente a nivel nacional. Entonces, vuelvo y te repito, no veo otra explicación para la extensión del periodo de emergencia que no sea la agilidad para la contratación de bienes y servicios relacionados con el combate a la pandemia. Bueno, yo realmente no la entiendo mucho la lógica de esto, pero tendrán sus razones. Posiblemente una de ellas es como para crear, mantener ese ambiente de la necesidad de vacunación y de que esto no ha terminado, de que la pandemia está ahí. Pero por lo demás, no le veo mucho las raíces a este tema de extender el periodo, porque se queda como, da la idea de ridiculez, porque si se canta y se llora. Bueno, sobre todo que el PRM fue bastante activo negándole la extensión de emergencia durante la administración anterior, el momento en que la pandemia estaba en su pico, es decir, estaba en sus inicios. Bueno, nos dicen que llegamos al final de esta noche por Digital 15, que Ángel Manuel Jiménez los esperamos mañana jueves a las 6 de la tarde. Así que tengan muy buenas noches.